otro maestro que viene con todo y que va a dejar la víbora chillando. Déjeme saludar al maestro Luis Guillermo Hernández, director de La Sexta W, conductor de sus espacios independientes, académico universitario, hombre libre como el viento y orgullosamente miembro de esta familia sin censura. ¿Cómo estás, Luis Guillermo? ¿Qué tal, mi querido Vicente? Muy buenas tardes y también muy buenas tardes a la audiencia de Sin Censura. En este miércoles, el primer día de febrero, pues ya pinta movidito en todas las cuestiones políticas y sociales en nuestro país, mi querido Vicente. Oye, ¿y cómo no? Con este tema del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, que se presumía que se había juntado con la Bastida, y luego que siempre no reconoce el presidente el gesto de el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas de desmarcarse, de deslindarse, pero como tú preguntas y lo preguntas bien, el pueblo también perdonará al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas por andarse reuniendo con todos estos personajes, porque además la Bastida no sería el primero con el que se reúne. Hemos dado seguimiento a estas reuniones del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas con personajes como, solo por dar un nombre, Silvano Aureoles, en un pasado no muy lejano. Así que arrancamos, mi querido Luis Guillermo. Creo que si algo podemos documentar, mi querido Vicente, si algo podemos comprobar, es la absoluta mezquindad con la que Cuauhtémoc Cárdenas, el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, el líder moral de la izquierda mexicana, se ha conducido respecto del hoy presidente Andrés Manuel López Obrador, siempre regateándole su apoyo incondicional, definitivo, decidido en las 3 campañas presidenciales en que fue candidato, siempre poniéndose al margen de su lucha, que no era una lucha personal, sino una lucha de todas y de todos por lograr que la izquierda llegara al poder, siempre condicionando su solidaridad, su alianza, incluso su presencia en los mítines, en las congregaciones multitudinarias. Y creo que esa mezquindad que refleja magistralmente el maestro Hernández en su cartón que utilicé hoy para hacer el comentario en mis redes sociales, es sin lugar a dudas la consecución de una trayectoria errática en la que el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas no pudo afrontar el terrible para él hecho de no alcanzar la presidencia de la República. Este cartón demoledor de Hernández, que no data de ayer ni de hace un mes, sino que debe tener por lo menos 15, 17 años, habla de un hombre mezquino que sin generosidad, sin bonomía, se niega a darle su respaldo decidido a una causa que él encabezó, que él comenzó, que él aglutinó, pero para la que no pudo alcanzar la gran meta de la presidencia de la República. Me parece que el ingeniero Cárdenas le queda a deber al movimiento progresista que en 2018 alcanzó la presidencia de la República, y le queda a deber no solo por el hecho de los múltiples desplantes, mi querido Vicente, múltiples, incluidos uno muy, muy triste, el día en que López Obrador lo invitó a la casa de transición, recién obtenido el triunfo en julio de 2018, y la cara de Cuauhtémoc Cárdenas era una cara de funeral, no de celebración, era una cara desencajada y no de la victoria que también le correspondía. Si Cuauhtémoc Cárdenas hubiera sido un poquito generoso con ese movimiento, hoy sería el gran líder moral de la Cuarta Transformación, la figura de estatura descomunal que acompañara estos tremendos cambios
que se han llevado a cabo en los últimos 4 años y que van a concluir con la transición democrática, la continuidad de la transformación en 2024. Sin embargo, desafortunadamente, el ingeniero Cárdenas eligió otro camino, y aunque el presidente de la República hoy fue muy condescendiente y se desdijo de sus palabras que ayer lo equipararon a Cuauhtémoc Cárdenas con esta runfla de canallas de la oposición, en realidad la sentencia popular en contra del ingeniero Cárdenas es demoledora, es triste y hasta injusta con la propia gesta histórica que protagonizó Cuauhtémoc Cárdenas, pero que solo resulta de sus propios actos y de sus propias mezquindades, Vicente. Maestro Luis Guillermo, hablando de mezquindades, acabo de ver este tuit porque me lo manda un amigo y me escribe: andan desatados. Y ya que estábamos hablando en la mesa de diálogo pasada con Paco Cruz y Jaime Hernández, de los que no identifica Ciro Gómez Leiva, pero que hacen una defensa de Genaro García Luna, nunca se enteró de lo que ha dicho Riva Palacio, Leo Zuckerman, Carlos Marín. Bueno, se le olvidaron algunos de sus dichos al propio Ciro Gómez Leiva. Quiero compartir un tuit que publica Dolia Esteves, corresponsal mexicano-estadounidense en Washington, que ha petardeado una y otra vez, pareciera con la intención de golpeteo contra el presidente Andrés Manuel López Obrador. Fue quien escribió que, de acuerdo a sus datos duros, su análisis de datos duros, el Air Force One con Joe Biden no aterrizaría en el AIFA, y que, pues bueno, ya sabemos que la historia la exhibe como el adjetivo que le quieran poner. Hoy escribe un tuit que me parece lamentable en momentos en que estamos ante un sector de los medios de comunicación que se negaría a darle difusión importante al juicio contra Genaro García Luna, que podría ser el juicio del siglo. Ve lo que escribe Dolia Esteves. Miembros del jurado empiezan a cabecear ante las tediosas arengas de los narcotestigos con el agravante de que son traducidas. Es increíble, fíjense nada más esto, es increíble que después de tantos años en prisión, con todo el tiempo del mundo, todavía no sepan inglés. Genaro García Luna debería hablar fluido sin intérprete. Ah, cabrón. No, pues, no sé ni qué decir de un análisis tan profundo, una crónica tan sesuda de una corresponsal de larga trayectoria como Dolia Esteves, mi querido Luis Guillermo Hernández. A mí me causa un poco de sorpresa identificar en algunos colegas periodistas una cierta militancia activa, enfática y decidida a favor de la causa de Genaro García Luna, incluso en estas circunstancias en las que los testimonios, independientemente de que sean aburridos o no para algunos de ellos, pues confirman que ese hombre fue uno de los más nefastos funcionarios públicos, porque obligó al pueblo de México a arrodillarse ante el crimen organizado. Me preocupa y me sorprende la frivolidad de algunos de ellos, la absoluta desconexión con la realidad mexicana y la soberbia de pretender que escuchemos sus dislates, sus exageraciones, sus mentiras abiertas, en algunos casos condicionadas por los apoyos públicos o privados que reciben, o por la información o los convenios informativos que hacen con autoridades estadounidenses, y que callemos ante su mediocridad informativa, ante su tendencia parcial, absolutamente parcial y antiperiodística. Lamento mucho, mi querido Vicente, que figuras como Dolia
se hayan alejado del periodismo profesional y serio, única y exclusivamente para militar en causas que abiertamente son ajenas al mejor periodismo. Creo que perdimos mucho en este sexenio, mi querido Vicente, en términos de periodismo profesional, en términos de periodismo serio, pero quienes más han perdido son toda esta camada de periodistas que durante mucho tiempo, mi querido Vicente, navegaron en el buque de la superioridad profesional, intelectual, periodística, y hoy naufragan en sus pequeñas balsas a las que quedó reducido su talento, su capacidad y su profesionalismo. Y bueno, pues seguimos hablando de estos temas. Por cierto, a ver, querido Luis Guillermo, ¿cómo no hablar de una oposición moralmente derrotada cuando en el PRI se llevan tan pesado que hasta suspenden la plenaria del Partido Revolucionario Institucional? La suspende Miguel Ángel Osorio Chong, el coordinador de los senadores del PRI, porque llega Alito Moreno. ¿Cómo no hablar de una decadencia en el PAN cuando Lili Téllez va a aplaudirle al gobernador de Guanajuato, en donde se están cayendo las cosas a pedazos, en donde tiene que recibir las palmaditas de Vicente Fox? ¿Cómo no hablar de una oposición en el piso, en la lona, cuando el muy chucho de Zambrano básicamente lanza al ruedo como aspirantes a la presidencia de la República Miguel Ángel Mancera y a este señor Silvano Aureoles? Ayúdame a entender, mi querido Luis Guillermo, en qué realidad política estamos rumbo al 2024, porque ya más o menos te di un panorama de la oposición, y en Morena lo que se pide es unidad, con exitosas plenarias tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado de la República. ¿Cómo has visto esto? Yo veo un gran contraste entre 4 o 5 fuertes en el lado de la coalición Juntos Hacemos Historia, Morena, PT, Verde, a pesar de los jaloneos, y una oposición que da lástima, ¿no? ¿O tú qué piensas, mi querido Luis Guillermo? Creo que la desesperación absoluta ya llegó a las filas de la oposición, que no atina de ninguna manera a articular, ya no digamos, ya no digamos un proyecto de gobierno, mi querido Vicente. Es demasiado pedirles cuando faltan menos de 2 años para la elección presidencial de 2024. Es demasiado pedirles que presenten un proyecto de gobierno, que presenten una estructura programática del futuro del país que plantean o que promueven o al que aspiran gobernar. Ya ni siquiera son capaces de articular la forma en la que van a elegir a su candidato o su candidata presidencial, ante la evidente carencia de figuras que puedan significar una posibilidad exitosa en la contienda presidencial de 2024. Lo que hemos visto en los últimos meses ha sido una verdadera furia opositora por la incapacidad de ponerse de acuerdo, de conciliar sus muy dispersos y distantes intereses, y están hoy metidos en una verdadera batidora de mezquindades. Vemos en el PRI, como bien lo comentas, a las diferentes facciones, unas encabezadas por el exsecretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, otras encabezadas por el todavía presidente de lo que queda de ese partido, Alejandro Moreno, disputarse los restos del cadáver y tratar de sobrevivir en ese pequeño muñoncito que queda
del Partido Revolucionario Institucional para catapultarse, no a la presidencia, les queda demasiado lejos, aunque sea los huesitos que se puedan rescatar en el Congreso en 2024. Vemos a una, entre muy gruesas comillas, sociedad civil organizada, intentando crear membretes que prácticamente maquilan como tortillas, uno al día o dos al día, para intentar convencernos de que Dante Delgado, Josefina Vázquez Mota, Patricia Mercado, Miguel Ángel Mancera, Claudio X González, Jorge Castañeda, Vicente Fox o cualquiera de los exrectores priistas de la UNAM, incluidos Narro, Barnés y sus achichincles en las instituciones, como la esposa de Francisco Labastida, Teresa Labastida, tienen algo que ofrecerle a este país después de 40 años de vivir del presupuesto cómodamente. Vemos a esta camarilla de oportunistas intentando, mi querido Vicente, convencernos de que Futuro 21, Alianza Federalista, México, quién sabe qué, Concerta, etcétera, tienen una propuesta de nación de cara al 2024. Y los vemos cada día sangrando las uñas por aferrarse a cualquier hueso que todavía les quede disponible. Esto es una tragedia para la oposición, pero es una bendición para el pueblo de México, porque significa que en 2024 tendremos la posibilidad de darle continuidad a la transformación a través de los diferentes matices que tiene Morena con sus candidaturas, sus posibles candidaturas presidenciales. Podremos elegir entre Claudia Sheinbaum o Marcelo Ebrard o Adán Augusto López, incluso hasta podríamos elegir a Gerardo Fernández Noroña, y sabremos que la continuidad y la profundización de los cambios están garantizados. La oposición, en cambio, busca desesperadamente a alguien, quien quiera que sea, quien quiera que grite bonito, quien quiera que mienta bonito, quien quiera que escupa bonito, para tener la mínima posibilidad de rascar, aunque sea unos cuantos huesitos, en el próximo Congreso Federal. Oye, pero ¿no te parece alucinante que hablen de cambio, que hablen de que no va por buen camino el país y tienen que rescatar al conocido en el bajo mundo del panismo como el jefe Diego Fernández de Ceballos? Santiago Krill se sienta presidenciable, reaparezca Manlio Fabio Beltrones en la plenaria del PRD, o sea, es para volverse locos. Reapareció La Bastida, Madrazo anda a todo lo que da. O sea, ¿de qué me hablan? ¿Cambio? ¿De qué me hablan? Un cambio de rumbo. Pues si ya gobernaron, ya formaron parte de esta élite que tanto daño le hizo a México. Digo, ¿con qué pinche cara, Luis Guillermo? Perdidos los escrúpulos, mi querido Vicente, no queda más que convencerse de que el hambre es canija. Y ellas, que se quedaron sin hueso, que se quedaron sin recursos, que se quedaron sin la posibilidad de exprimirle al país hasta el último centavo, van a hacerlo todo, absolutamente todo, por recuperar el poder. Y eso incluye aliarse con sus propios enemigos. Eso incluye quitarse el asco entre ellos mismos y mutuamente convencerse de que pueden hacer un frente común. Pero además incluye utilizar todas sus herramientas
incluso las oxidadas, a disposición para alcanzar su objetivo. No descartes, mi querido Vicente, que todos estos dinosaurios del viejo régimen empiecen a sacar publicaciones, medios, portales, libros que financien a los muchos medios de comunicación tradicionales que ya se están muriendo para hacer sus campañas. No te extrañe que Manlio Fabio Beltrones alce la mano y diga, yo también puedo ser presidente. No te extrañe que el jefe Diego salga de su sarcófago y diga, yo también quiero ser presidente. No te extrañe, mi querido Vicente, que en las próximas semanas todos los servicios médicos forenses del país estén siendo buscados por esta gerontocracia política para darse manitas de gato, quitarse las telarañas, quitarse las arrugas sobre las arrugas y mostrar sus sonrisas colgate con mucha, mucha animosidad. Yo creo, mi querido Vicente, que vamos a ver el regreso de los muertos vivientes a la política nacional y ese va a ser un espectáculo digno, dignísimo de la peor película de zombies. Bueno, por no dejar, nada más porque ya estamos centrados, permíteme confirmar con un video lo que tú estás diciendo. Imagínense en qué grado están de desesperación los prianredistas, sobre todo los priistas en el Estado de México, cuando todas las encuestas apuntan a que Delfina Gómez, a que Morena, Verde y PT, la coalición Juntos Hacemos Historia, los va a despedazar en las elecciones de este año, que la candidata del PRIANREDE, la priista Alejandra del Moral, es que es el colmo, anda reconociendo al AIFA. Imagínense, ser valiente significa proteger las cosas que benefician a las familias mexiquenses, como el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Dios mío, de mi vida le va a dar chorro del coraje a Alito Moreno. Vea y escuche. ¿Cómo están? Buen día. Hoy quiero hacerles una reflexión que me quitó el sueño. Ser valiente significa trabajar pensando en la gente y no en los partidos políticos. Y precisamente por eso quiero compartir lo que pienso acerca del Aeropuerto Felipe Ángeles, que fue construido aquí en el Estado de México, en Zumpango y Tecámac. Entiendo las críticas que ha tenido el aeropuerto, que a veces he compartido, pero el AIFA ya está aquí, ya está concluido y ya está en operación. Y en diciembre se ubicó ya como uno de los 10 aeropuertos con más vuelos de todo el país. Y su desarrollo puede ser fuente de bienestar para miles de mexiquenses. Como lo he dicho a lo largo de mi precampaña, tenemos que ser valientes para proteger las cosas que sirven y también para cambiar las que no funcionan. Y el AIFA es un proyecto que puede beneficiar a miles de mexiquenses y por eso tenemos que defenderlo y promoverlo. El aeropuerto no es de ningún partido político. El aeropuerto ya es de los mexiquenses y tiene el potencial para traer desarrollo, empleo y bienestar para los habitantes de Chalco, Chimalhuacán, Izcalli. Imagínese usted que los priistas para... No, qué cosas. Otro milagro de la Cuarta Transformación, otro milagro de, ¿cómo le decía Enrique Krauze? El Mesías tropical. Los priistas aplaudiendo el AIFA, promoviendo el AIFA, pero eso sí, el AIFA no es de ningún partido. Ah, cabrón. Y los priistas, ¿qué? ¿Se tuvieron que tragar su veneno cuando aplaudían a Claudio X González y sus amparos para que no se cancelara el aeropuerto de Texcoco, para que no se echara a andar el AIFA? ¿No fueron los priistas los que decían que se había ladeado, que estaba ladeada la torre, que ese cerro se iba a interponer? Que, mi querido Luis Guillermo, ya para cerrar, yo pensé que ya habíamos visto todo y me sorprende la señora del Moral, la candidata del PRI en el Estado de México, que en su desesperación ya nada más falta que diga lo que es verdad, pues, pero nunca lo van a aceptar. AMLO es mi presidente y es un chingón, mi querido Luis Guillermo.
No te extrañe, querido Vicente, que en cualquier momento la fifí Alejandra del Moral, esta chica, esta chica tech y exhibero, pues exhiba estas fotos que se tomó junto a López Obrador, güey, porque ella, que viene de abajo, de muy abajo, pues es muy consciente de las cosas que se requieren en el Estado de México, güey. Incluido este aeropuerto que le da servicio a miles de jodidos pues, que viven en Tecámac, güey. Yo estoy seguro, completamente seguro, Vicente, que Ale será una extraordinaria candidata y que además pues va a convencer a su gente, a la gente de abajo, a esos miles de pobres que ella pues compraba con la tarjeta rosa que entregaba a las personas más pobres en el Estado de México. Sí, se clavaron mucho dinero con esa lana de la tarjeta rosa, pero Ale, bueno, pues Ale es muy consciente, pues porque ella viene de abajo. Ella nació con pañales de nopal y pues ahora que es la candidata de los pobres en el Estado de México, pues es consciente de su poder. Nada más te voy a pedir un favor, Luis Guillermo. No me digas güey, es güey. Me parece ridículo, mi querido Vicente, y me parece hasta patético este intento de engañar a la sociedad mexiquense cuando se sirvieron durante los últimos 6 años de programas sociales que estaban puestos ahí no para ayudar a los millones de personas necesitadas en el territorio mexiquense, sino para construir contingentes obedientes y abyectos a un proyecto en decadencia. Alejandra del Moral fue el instrumento mediante el cual el gobierno de Alfredo del Mazo quiso comprar la conciencia de los más pobres, de la conciencia de la gente más necesitada, y utilizaron los mecanismos de desarrollo social podridos para comprar la conciencia. Afortunadamente, las mexiquenses, los mexiquenses son gente digna, trabajadora, honesta y consciente de que se acabó el servilismo, se acabó el vasallaje y llegó el momento de matar esa máquina creadora de pobres llamada Partido Revolucionario Institucional. Es ridícula la actitud de Alejandra del Moral, como ridícula la candidatura de una mujer completamente desconectada de las profundas necesidades del Estado de México y copartícipe de una estructura de engaño, sometimiento y degradación social. Mi querido Luis Guillermo, como siempre, es un placer compartir cámaras y micrófonos contigo, maestro. ¡Güey! Te la rifaste hoy, te la rifaste, mi querido Luis Guillermo. ¿Por qué no cerramos invitando a la gente a que te siga, que te apoya, que te respalde en tus trincheras independientes, que además están generando ampolla, que hacen que muchos hagan chile con la cola? Lo veo en las respuestas que tienes en redes sociales. No estás solo, no te dobles, mi querido Luis Guillermo. Muchas gracias, mi querido Vicente. Gracias, como siempre, por el apoyo, por el respaldo y por el espacio. Y aquí nos vemos, como cada semana, en Sin Censura y también en mis redes sociales, Luis G. Hernán y Sexta W, y por supuesto en mi canal de YouTube, Luis Guillermo Hernández Sexta W, que ya va a regresar al aire después de que reparamos nuestros trastos tecnológicos que estaban averiados. Así que ahí nos vemos, haciendo camino al andar, mi querido Vicente. Como siempre, un gusto, un placer compartir contigo y con la extraordinaria audiencia de Sin Censura. Nos vemos la próxima semana. Te mando un abrazo, Luis Guillermo. Estamos al pendiente, el maestro Luis Guillermo Hernández, hablando con nosotros sin censura. Y mi querido